El Salvador, 7 de febrero de 2026. Hoy analizamos un acuerdo de comercio recíproco que busca redefinir la relación económica entre El Salvador y Estados Unidos. Vamos a explorar los principios que lo sustentan, las barreras comerciales que se eliminan, los compromisos que van mucho más allá de la simple compraventa de bienes, como los derechos laborales o la cooperación en seguridad, y también los mecanismos para asegurar que todo esto se cumpla. Al empezar a leer el preámbulo, lo primero que salta a la vista es que el lenguaje no es el de un acuerdo comercial al uso. No habla de contenedores ni de porcentajes, sino de reafirmar los valores que comparten, incluyendo la democracia, la libertad económica y el Estado de Derecho. Suena casi como el acta fundacional de una alianza. Totalmente. Aquí en la clave, y lo que me parece una pasada, es el marco que plantean desde la primera línea. Te están diciendo que esto no va solo de venderse aguacates y tornillos. Al invocar lazos especiales de amistad y un mayor alineamiento en asuntos de seguridad económica, lo elevan. Lo convierten en una declaración de intenciones estratégica. ¿Se busca la reciprocidad? Sí, pero dentro de una relación que se quiere mucho más estrecha, casi de socios preferentes en un tablero global. Socios preferentes. Y se menciona que complementa el CAFTDR, el gran tratado de libre comercio que ya existía con Centroamérica. Entonces, ¿esto es una simple actualización, un parche, o es algo fundamentalmente distinto? Es una pregunta muy pertinente. Yo lo veo más como una profundización con bisturí. El CAFTA-DR era un marco amplio, multilateral, que sentó unas bases para toda la región. Este acuerdo es bilateral, va al detalle de la relación Estados Unidos-El Salvador, afina los mecanismos, los hace más específicos y, como bien dice el texto, busca una reciprocidad que quizá en el marco más grande quedaba más diluida. Es como pasar de una relación de grupo a una conversación cara a cara. De acuerdo. Pues vayamos a esa conversación. El núcleo de cualquier acuerdo comercial son los aranceles. Y aquí, el artículo 1.1 establece una tasa arancelaria recíproca revisada. Miro los anexos, la famosa lista 1A, y veo cientos de productos con una tasa del 0%. Pero al repasar la lista me encuentro con cosas que me descuadran. No es solo café o azúcar. Veo componentes para aeronaves, una lista interminable de productos farmacéuticos y, perdona que me detenga aquí, pero leo textualmente, primates vivos y reptiles vivos. ¿Qué historia hay detrás de esto? No es lo primero que uno piensa al hablar de comercio con El Salvador. Es una excelente observación y revela lo específicas y profundas que son estas listas. Obviamente no estamos hablando de un comercio masivo de monos. Esto apunta a nichos de mercado muy concretos y de alto valor. Por ejemplo, la investigación biomédica, que es una industria global multimillonaria. Incluir a los primates con arancel cero facilita enormemente la colaboración entre laboratorios o centros de investigación en Estados Unidos y, por ejemplo, santuarios, centros de cría o instalaciones científicas en El Salvador. Es un detalle que para el 99% del comercio es irrelevante, pero para ese sector nicho es un cambio radical que elimina barreras económicas y burocráticas. Entiendo. Es un buen ejemplo de cómo el diablo, o la oportunidad, está en los detalles. Pero, volviendo a lo general, esa tasa del 0% para cientos de productos estadounidenses, incluyendo tecnología y fármacos, ¿no existe el riesgo de que arrase con cualquier industria local e incipiente que intente competir en El Salvador? Una cosa es la competencia y otra es abrir la puerta a un gigante. Ahí has puesto el dedo en la llaga. Es el debate clásico de la liberalización comercial. La teoría dice que la competencia obliga a las empresas locales a ser más eficientes e innovadoras y beneficia al consumidor con precios más bajos y más variedad. El peligro, como bien apuntas, es que si la industria local no está preparada, la competencia no es una carrera, es una pisonadora. Por eso, estos acuerdos suelen incluir periodos de adaptación para ciertos productos sensibles, aunque en esta lista la apertura parece bastante inmediata para muchos sectores. La apuesta del acuerdo es que El Salvador se beneficie especializándose en sus ventajas comparativas e integrándose en cadenas de suministro más grandes, en lugar de intentar producir de todo. Una apuesta arriesgada. Y no solo se eliminan los impuestos. El artículo 2.1 ataca las barreras no arancelarias, prohibiendo a El Salvador exigir licencias de importación no automáticas para productos de Estados Unidos. Explícanos la importancia de esto, porque suena a jerga técnica, pero intuyo que es crucial. Es absolutamente fundamental.
A menudo, para un exportador, el verdadero muro no es el arancel del 5 o del 10%, sino la montaña de papeleo, los permisos arbitrarios, los estándares técnicos que cambian sin previo aviso. Eso es una barrera no arancelaria. Claro. Al eliminar las licencias no automáticas, se elimina la discrecionalidad de un funcionario para aprobar o denegar un envío. Se busca que el proceso sea predecible, transparente. Es quitar la burocracia que frena, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, que no tienen un ejército de abogados para navegar ese laberinto. Claro, y hablando de lo que es clave, me llama la atención que el acuerdo no se queda en ese papeleo o en los contenedores. De repente en el artículo 2.7 estamos hablando de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué hace un tema de derechos laborales en el centro de un acuerdo comercial? Este es el sello de los acuerdos comerciales del siglo XXI, especialmente los que impulsa Estados Unidos. La idea es evitar lo que se llama una carrera hacia el abismo, es decir, que los países compitan bajando los salarios o empeorando las condiciones laborales para atraer inversión. La cláusula clave aquí es el compromiso de Salvador de no debilitar ni reducir las protecciones laborales con ese fin. Se intenta establecer un suelo ético para la competencia económica. Sobre el papel suena impecable, pero seamos realistas, ¿cómo se fiscaliza eso en la práctica? Más adelante se habla de un grupo de trabajo bilateral, pero ¿tiene este grupo poder real para investigar y sancionar si detecta que un gobierno para traer una fábrica se hace el sueco con los derechos sindicales? Hemos visto muchos comités así que acaban siendo foros burocráticos sin dientes. Es la pregunta del millón y el punto débil de muchas de estas cláusulas. El texto establece el mecanismo, el grupo de trabajo del artículo 7.1, como el foro para resolver disputas. Su poder real depende de la voluntad política de las partes. No suele tener capacidad para imponer multas millonarias de forma unilateral. Lo que sí puede hacer es constatar un incumplimiento, lo que políticamente es muy dañino y podría llevar a que Estados Unidos, por su cuenta, suspendiera beneficios arancelarios para ciertos productos como represalia. Así que, aunque no tiene dientes en forma de sanciones directas, sí tiene capacidad de señalar y crear una crisis diplomática y comercial. Es un poder más blando, pero no inexistente. Entiendo, es más una herramienta de presión que una pistola. Y este mismo enfoque se aplica al medio ambiente en el artículo siguiente, pero donde el acuerdo da un giro de guión es en la sección 5. Seguridad económica y nacional. Aquí ya no hablamos de aranceles ni de derechos laborales, sino de cooperar en controles a la exportación, sanciones y regulación de tecnologías. Esto ya no suena a comercio, suena a geopolítica pura y dura. Exacto. Y esto nos conecta con el marco estratégico que mencionábamos al principio. Esto es el corazón de esa idea. Va mucho más allá del comercio. Cooperar en los controles a la exportación y en las sanciones es una forma diplomática de decir que ambos países se alinearán en su política comercial hacia terceros. A ver si lo entiendo. ¿Significa esto que si mañana Estados Unidos impone sanciones a un tercer país y prohíbe la exportación de, por ejemplo, microchips, El Salvador estaría contractualmente obligado a hacer lo mismo? ¿Hasta qué punto se cede soberanía en política exterior a cambio de este acceso comercial preferente? Ha sido directo al núcleo del asunto. El texto usa la palabra cooperar, que es deliberadamente ambigua. No dice El Salvador se obliga a adoptar las sanciones de EEVV. Sin embargo, en la práctica crea una presión enorme para hacerlo. Si El Salvador decidiera no aplicar una sanción y seguir comerciando con ese tercer país en tecnologías sensibles, EEVV podría argumentar que está violando el espíritu y la letra de esta sección 5 y llevar el caso al grupo de trabajo. Claro, podría desencadenar una crisis en la relación. Así que, aunque no es una obligación explícita, el alineamiento se convierte en la opción de menor fricción. Se está comprando acceso al mercado estadounidense a cambio de un alineamiento estratégico. Visto así, el acuerdo parece tener dos caras. Una comercial muy clara y otra geopolítica mucho más sutil, pero quizá más importante a largo plazo. Y para gestionar todo esto, no solo se crea el grupo de trabajo, sino que también se mira al futuro. Me llama la atención el artículo 1.17 del anexo 3, que obliga al gobierno salvadoreño a pedir a su parlamento que se adhiera a tratados internacionales sobre propiedad intelectual, como el Tratado de Singapur sobre el derecho de marcas. Este es otro pilar fundamental para atraer inversión extranjera. Imagina que eres una empresa farmacéutica o una tecnológica. Tu principal activo no son las fábricas, son tus patentes, tus marcas, tu software.
No vas a invertir millones en un país si no tienes la certeza de que tu propiedad intelectual estará protegida con los mismos estándares que en Europa o Estados Unidos. Tengo que admitir que leer Tratado de Singapur sobre el derecho de marcas es más efectivo que un café para despertarse. Pero, fuera de bromas, ¿qué significa esto para un emprendedor en San Salvador, en su día a día? Pues significa dos cosas. Por un lado, si desarrolla una marca o una invención, tendrá un marco legal más robusto y reconocido internacionalmente para protegerla y exportarla. Por otro, significa que tendrá que operar en un entorno donde las reglas sobre el uso de propiedad intelectual ajena son mucho más estrictas, similares a las de EU. Para el sector tecnológico y creativo es un cambio de paradigma. Proporciona seguridad jurídica, que es el oxígeno de la inversión en esos campos. Entonces, si hacemos un balance, lo que tenemos aquí es un documento que, bajo el paraguas de un acuerdo comercial, intenta una integración a múltiples niveles. Se quitan aranceles, sí, pero también se sincronizan normativas laborales y medioambientales, se alinean políticas de seguridad y se armonizan leyes de propiedad intelectual. Es una redefinición completa de la relación. Exactamente. El documento detalla con una precisión casi obsesiva cómo se mueven los bienes físicos, los coches, los textiles, incluso los primates, a través de las fronteras. Pero hay un artículo casi escondido, el 1.18, que abre la puerta a una dimensión completamente diferente. Obliga a El Salvador a implementar una reforma que permita el almacenamiento de datos en sistemas basados en la nube. Y esto nos lleva a una reflexión final para quien nos escucha. Adelante. Si este acuerdo, firmado en 2026, ya considera necesario legislar sobre dónde se almacenan los datos, nos da una pista sobre el futuro. Nos obliga a preguntarnos, ¿cuál es la próxima frontera para este tipo de tratados? ¿Cómo evoluciona un pacto comercial cuando los bienes más valiosos que se intercambian ya no son objetos físicos que viajan en un barco, sino flujos de datos que cruzan el planeta a la velocidad de la luz? La batalla ya no está solo en los puertos, está en la nube.